Buenas noches y bienvenidos a En el Corazón Sevilla. Hoy vamos a conocer más profundamente a un hombre que hizo del humor del exceso su mejor arma, Paco Gandía. Y para conocerlo mejor tenemos con nosotros a Elisa Gómez Sánchez, hija de Paco Gandía, y a Pepe da Rosa, amigo y hijo de su gran amigo Pepe da Rosa. Muy buenas. Buenas noches, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Comenzamos. Siempre impecable, repeinado y con un elegante traje oscuro. Así lo recordamos, imperturbable, con sus gestos mínimos y su lengua exagerada, pero exacta en sus descripciones. Paco Gandía demostró ser un tipo tan natural en el escenario como en las distancias cortas, que hizo del humor del exceso su mejor discurso. Uno de sus temas recurrentes, el hambre de niño de posguerra, hizo el resto para dibujar uno de los chistes más recordados de la historia, el de los garbanzos. Quiso ser torero y cantaor, y sin embargo, el destino quiso darle una chispa inolvidable y una extraordinaria y magnética personalidad que lo convirtieron en uno de los mejores humoristas de todos los tiempos. Y me voy a la primera planta de un amigo mío que le habían operado del apéndice. Y le digo, Rafael, ¿cómo estás? Dice, aquí esperando al médico que me va a dar alta, Paco. Digo, ¿tú por qué tienes la cabeza vendada? Dice, que yo tengo la cabeza vendada. Digo, coño, asómate al espejo. Se mira en el espejo, fíjate, ¡enfermera! Viene la enfermera corriendo, ¿qué pasa? Dice, a mí no me han operado del apéndice. Dice, sí. Entonces, ¿por qué tengo yo la cabeza vendada? Vamos a ver. Dice, no, es que el médico que te ha operado era la primera vez que operaba. Ole. Y dice que te ha hecho una faena tan buena, coño, que te ha cortado las dos orejas. Fíjate, mira. Francisco Gómez Gandía nació el 5 de abril de 1929 en la calle Viriato, en el sevillano barrio de San Juan de la Palma. Su padre, Francisco Gómez Irabel, era camarero, y su madre, Dolores Gandía Reche, una ama de casa afectuosa y tenaz. El nacimiento de nuestro humorista coincidió con la celebración de la Exposición Internacional en Sevilla, que tuvo un impacto sin precedentes sobre el urbanismo de la ciudad. Su madre muere en el parto y una neumonía acabó con la vida de su padre cuando Paco solo contaba con 18 meses. Paco era el más pequeño de 5 hermanos: Eduardo, Isabel, Fernando y Manuel. Yo me quedé huérfano de padre y madre con 2 años. Con 2 años. Yo conozco a mi padre y a mi madre por fotografía. Ya me quedé huérfano, nos quedamos, una serie de hermanos. Y además cogimos los tiempos malos también, los tiempos muy achuchadillos. Mi padre se llamaba Antonio Bizcocho y se tuvo que quitar el apellido porque no lo comíamos. Bueno, a mí me marcaba porque me hubiese gustado haber conocido a mis padres, los que me habían creado. Pero sin embargo tuve un tío y una tía que fue la que se hizo cargo de nosotros, que para mí fueron el no va más, ¿no? Porque quedarse con 7 personas para llevarla adelante y echarle coraje y sacarnos adelante, y además todo, gracias a Dios, mis hermanos honrados, trabajadores y gente que son felices y que viven bien y que están situados por el esfuerzo de sacarnos ellos adelante. Yo creo que no hay dinero en el mundo. Se mudan al barrio de Ciudad Jardín, donde sus protectores habían conseguido un modesto pisito. Allí aprenderían a vivir. El 18 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil y el teniente general Queipo de Llano se encarga de dirigir el golpe militar en Sevilla, uno de los baluartes frente populistas, iniciando una gran represión que entre el 18 de julio de 1936 y enero de 1937 acabó con la vida de 3.028 personas. ¿Y en aquella época qué tipo de humor se hacía? ¿Qué era el humor? ¿Cuál era el humor que se llevaba? Bueno, yo creo que viene muy marcado por las circunstancias, ¿no? y por las propias características de la sociedad. El humorista es un observador de la actualidad, de lo que te rodea, un caricaturizador de lo que te rodea. Y en aquella época, bueno, pues
mucho chiste, mucha parodia y mucho humor se basaba pues en eso, en hacer parodia del hambre, de la necesidad, de lo poco que se come, de los pocos lujos que tenemos. Hoy día el humor se ríe más de la crisis, ¿no? A lo mejor, o de la política, o de vete tú a saber, ¿no? Pero en aquella época yo creo que la necesidad, el hambre y todo eso es lo que agudizaba el ingenio. De lo cotidiano, de los lo que humoristas, pasaba, ¿no? todos los días. Claro, porque era un hombre que no tuvo acceso a la cultura, pero sin embargo él era muy curioso y no se cansaba nunca de aprender. Sí, vamos, tenía la necesidad, se tuvo que poner a trabajar pronto y fue muy poco a la escuela, fue muy poco. Yo creo que afortunadamente para los que sí fueron, ¿eh? Porque con la memoria que tenía, si Paco Gandía hubiera ido a la universidad, Elisa, hubiera podido sacar 8 carreras, pero a la vez, podía haber sacado 8 carreras a la vez, porque tenía una memoria. Eso sí. Que no era un hombre de escribir guiones y leérselos después y estudiárselos. O sea, todo se lo componía en la mente y salía al escenario y se podía llevar 2 horas hablando sin parar, hilando tema con tema. Eso es de un talento y de una memoria. Bueno, tampoco era un analfabeto, ¿eh? Sabía sus 4 reglas, sabía escribir, que no era un analfabeto. Pero vamos, que fue muy poquito al colegio porque es que no podían, porque... Claro, pero vamos, lógicamente. salieron adelante los 5 y ahí estaban. Vivió la guerra civil, sabemos cómo la vivió. Era pequeño, cuando la guerra era pequeño, me parece que tenía 6 o 7 años. Y un niño, fíjate si tenían hambre antes, cuando la guerra tú te puedes imaginar. Y él pues contaba muchas cosas de la guerra, de sus hermanos, que iban a los comedores antiguos a comer, allí en Nervión, y tenían sus comedores, iban todos los días a comer los hermanos, porque es que no tenían. Y eso es lo que él me contaba, porque era muy pequeño. Pues vamos a verlo, vamos a ver cómo el hambre y la necesidad marcaron la niñez de Paco Gandía. Paco, como el resto de la población, convivió con el desasosiego de las patrullas, los saqueos y el sonido de las balas. Fueron años duros, años de hambre y de terror. Sin embargo, siempre supo contar su experiencia con un extraordinario sentido del humor. Yo cuando tenía 20 años me tuvieron que quitar 6 metros de tripa sin estrenar que tenía en la barriga. ¿Sí? Y después, al poco tiempo, me operaron otra vez porque tenía telaraña en el culo. Por todo eso he pasado yo. Digo, porque he conocido el hambre del tiempo en el año 40, del año 40 para acá, fíjate, no te puede dar ni una idea. Ahora, fíjate tú, ahora han cambiado tanto las cosas. Ahora yo me casé 3 veces para que me tiraran arroz. Estudió en el Colegio de la Borbolla en Nervión. Era un niño inquieto, de insaciable curiosidad y que adoraba jugar a la pelota. Pero el hambre y la necesidad hizo que con solo 8 años comenzara a trabajar en una fábrica de cordones de cera. Cuando yo nací, mi madre me compró un cochecito para pasearme, pero de esto por letra. Y cuando fue a pagar la última letra le dice el hombre, ¿y el niño? Dice mi madre, África la ha tocado, mire usted qué mala suerte, 22 años para pagarlo. En 1939, España es un país arruinado. Diezmado demográficamente, el hambre y la extrema necesidad eran la realidad cotidiana de gran parte de la población. Para colmo, había estallado la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de contribuir a la generosidad de sus protectores lo llevó a trabajar en una carpintería a los 11 años, a repartir gaseosa Zeppelin con un carro de mulas a los 17, a trabajar como litero o en una fábrica de hielos. Yo trabajé un montón. Trabajé en una carpintería cuando tenía 2 años, 11 años estaba trabajando en una carpintería, con 11 años. Ahí hay una fragua que hacía una rueda para los carros y yo dándole a esto para calentar el hierro para fraguarlo.
Y ahí empecé. Y después trabajé en la Itasa. En la Itasa trabajé yo también. Y cuando llevaba la Itasa trabajando 5 o 6 meses me echaron porque decía que no tenía la edad. Y entonces no me lo pudieron decir antes. Claro, me echaron porque en 20 años la Itasa hizo un abrigo nada más con el algodón que yo hice. Hice más o menos que la quijada arriba y me pusieron en la calle. Eso es lógico. Porque yo no venía para trabajar. ¿Tú? ¿Ya de pequeño sentía la atracción por el mundo del espectáculo o eso es algo que le quedaba, No, que le quedaba todavía lejano? le quedaba un poquito lejano, pero vamos, siempre con sus amigos, sus hermanos, siempre estaban de guasa, se reían mucho, pero todavía le quedaba un poquito lejano. Que no era que de pequeño ya pensaba él. Tenía gracia, se reía con los amigos, con los hermanos, los amigos le gustaba mucho estar con él porque se reían, pero bueno, a pensar de ser humorista todavía le quedaba un poquito lejano. Porque ¿cuáles eran los espectáculos que triunfaban en aquella época? ¿Qué tipo de espectáculos? Yo creo que en la época en la que empiezan a hacerse programas de radio cara al público, aquí en Sevilla pues está el famoso Conozca usted a sus vecinos, ¿no? Donde de la mano de Rafael Santisteban y también mi padre durante algún tiempo, pues salieron ahí después figuras, ¿no? Yo creo que lo primero que empezó, o casi de lo primero que empezaba a llevarse a teatro era la radio, con los cuadros de actores que tenían las emisoras de radio en aquella época. Conozca usted a sus vecinos. Conozca usted a sus vecinos. Muchas cosas sin de... Y después mucha copla, ¿no? Mucha canción española, mucha folclórica y mucho folclórico. Y en los teatros venía mucho Lola Flores, Farina, todo eso era lo que... Y se llevaba mucho el pasillo de comedia quinteriano. Todo esto también se llevaba mucho a... Yo creo que por aquella época, por ahí tenía que ser un poco esos grandes carteles con muchas figuras. Siempre la figura de algún cómico, 3 o 4 cupletistas o canciones españolas, folclore, y la radio que los llevaba a los pueblos, ¿no? A los teatros de los pueblos. Hemos dicho que estudió poco tiempo, pero fue al colegio. Sí. ¿Qué tal estudiante era Paco? Bien, lo que pasa es que el pobre no lo dejaban, porque tenían que comer. Porque Pepe ha dicho que tenía mucha memoria, o sea que me imagino que debe ser un buen estudiante. La memoria de Paco me pareció una cosa privilegiada. Privilegiada. Sí. Tenía mucha memoria. Ni se preparaba guiones, ni a lo mejor cuando hacía algún programa de televisión apenas lo repasaba. Vamos, tenía una memoria, ojalá tuviera yo la memoria de la mitad. yo. La mitad. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo Paco hace el servicio militar en Velilla. A principios de febrero del año 1947, Eva Perón viajó a Sevilla por invitación del general Franco, quien le impuso la Orden de Isabel la Católica. Ese mismo año, Paco es llamado para el servicio militar y tiene que cambiar su adorada Sevilla por una inhóspita Melilla. Allí lo destinan a infantería. A su vuelta a Sevilla, y en aquel piso de Ciudad Jardín, en el que había crecido con sus hermanos, conoció a la mujer de su vida, Elisa Sánchez Domínguez, una chica resuelta y bonita que vivía en la planta baja del edificio. Paco vivía en la primera planta y ambos se cruzaban a menudo en el descansillo de la escalera, regalándose miradas cómplices y enamoradas. En estos años, Paco Gandía comienza a actuar en bodas y comuniones y a trabajar en la fábrica de aceites de Sevilla, reuniendo el suficiente dinero para casarse con Elisa. La boda se celebra la primavera de 1953 en la iglesia de la Concepción de Gran Plaza. La joven pareja no lo tuvo fácil al principio. Su primera vivienda, en la portería de un edificio de la calle Júpiter, en el barrio de Puerta Osario, era un sótano que se inundaba cada vez que llovía. Yo tengo 2 amigos míos en la Puerta Osario en Sevilla que se fueron el 5 de agosto del 93 a trabajar a Alaska. Fíjate tú qué cambio de temperatura. Con la calor que hace en Sevilla y el frío que hace en Alaska. Que allí los pájaros no cantan, estornudan. Estaban los dos en una calle de Alaska mirando para arriba. Uno de ellos le dice que mira. Dice, no, que ha pasado un cuervo volando. Dice, no es un cuervo, es un gorrión con un abrigo.
Y le dice el otro, a mí me va a decir todo el frío que hace aquí. Ven para acá. Lo lleva a la cama, destapa la cama y había una bolita blanca aplastada, sin redonda. ¿Eso qué es lo que es? Dice, dame el mechero. Le da el mechero, lo enciende, se la arrisma a la bola y hace la bola. Y era un peo congelado. Oye, yo no he visto en mi vida una cosa igual. Paco se enamoró de Elisa, una coqueta vecina, porque era vecina de su mismo bloque. ¿Cómo fue la relación con ella? Pues se conocieron de toda la vida, porque mi padre vivía en las colectivas que le decían de la Ciudad Jardín, que era una casa de vecinos, digamos. Mi madre vivía en el bajo y mi padre en el primero, y todos mis tíos por parte de mi padre y mi madre jugaban juntos como si fueran hermanos, de chiquititos. Y cuando tenían 13 o 14 años, pues ellos dos se enamoraron. ¿Y recuerdas cómo fue, o te ha contado él, o tu madre, claro, Sí. cómo fue ese Sí. conocerse o ese declararse? Sí, vamos, que a mi padre le gustaba mucho mi madre, y mi madre eran 7 hermanos y eran 8. Y ella es la que le gustó a él. Y mi padre eran 5 hermanos y el que le gustó a ella. Casi como la película, ¿no? Sí. Eso. Y después se casaron. Sí, si te lo veo para 7 hermanos. Que después se casaron y se casaron ahí en la Gran Plaza, en la Concesión. Y fueron a casarse en el tranvía, con eso te lo digo todo. Y decía él, Eso y lo menos cabía, no mal que había dinero para más. el hombre tuvo el detalle de pararnos en la puerta de la iglesia, en el tranvía. Pero ahí fueron vestidos de novio y todo en el hombre, tranvía. claro, en el tranvía. Ujú. Y también en la noche de boda me contaba que la hermana de mi padre los invitó a cenar esa noche, a cenar, fíjate. Y abrieron una lata de atún de estas grandes que había, antigua, y por lo visto estaba en mal estado. Ahí va. Y se llevaron toda la noche en el servicio. Ya noche de boda. Entre el coche de novio y el banquete de boda. La noche inolvidable. Inolvidable, es inolvidable. Y decía el pobre, vamos, que la noche de boda es una mierda. Pronto empezó a actuar en bautizos, en comunión. Sí. ¿Cómo eran esas primeras Bueno, actuaciones? primero estuvo también en Mauri, haciendo caramelos. Haciendo caramelos en Mauri. Después estuvo en la gaseosa El Cepelín, con un mulo, fíjate, y un carro detrás de estos de madera, repartiendo sifones y gaseosa. Pero él ya combinaba y ya iba a alguna fiesta y alguna Sí, cosa, ¿no? Claro, cuando que tenía un bautizo, un casamiento. Sí. Y ahí empezó él. Y después, cuando yo nací, estaba de ditero. Iba a las casas de vecinos. ¿También fue ditero? También. Madre mía. Bueno. Bueno, vendería todo lo que quisiera, ¿no? Oh. Porque con esa hojana que él tenía, ¿no? Cuando los veía entrar, las mujeres se ponían locas porque llevaba tela, llevaba vaso, plato y su libreta apuntando. Y se ponía esto es irrompible, una taza y la partía allí y las mujeres se tiraban. Y vamos, nada más que por escucharlo, bajaba toda la gente que vivían allí al patio a escucharlo y eso cuando yo nací todavía estaba allí. Y ya por último trabajó en Aceites y Jabones Rosil, ahí en la Puerta Carmona, y ahí se colocó cuando ya mi hermana y yo, vamos, ya era yo grandecita, ya tenía unos 10 o 11 años. Ahí, como dice Pepe, alternaba, ¿no? Con actuaciones, en lo que fuese saliendo. Y de esas primeras actuaciones, ¿cómo evoluciona cómo va evolucionando su forma de contar los Yo chistes? me acuerdo que mi padre me contó, en aquella época estamos hablando de una España con una sola televisión española, y con un gran programa de variedades, que era el programa de José María Íñigo, ¿no? Y mi padre ya tenía algún disco grabado, ya era habitual en las televisiones, y mi padre, recordamos que eran íntimos amigos y que se adoraban. Y entonces le dijo a Íñigo que conocía a un humorista sevillano que era muy gracioso y que tenía que llevarlo a la tele.
José María, te tienes que traer a mi amigo Paco Gandía, te lo tienes que traer. Bueno, pues tráeme. En aquella época, es que hay que a lo mejor situarse estas cosas, pero existían lo que era el carnet de artista, no cualquiera salía en la tele, había que pasar unas pruebas importantes. Las pruebas para el programa de Íñigo las pasaba Íñigo, José María y su hermano Paco. No sé cómo explicaros cómo es el hermano de Íñigo, pero si Íñigo es deporte serio, así un poco que echa para atrás, el hermano ya no te puedo ni contar. El hermano no te puedo ni contar. Bueno, pues aquello no era fácil. Bueno, tráeme una cinta, tráeme una grabación que tengas de él. Y mi padre le llevó una grabación a José María Íñigo. Pero la grabación era de las cosas que contaba Paco en los bautizos, pues ahí Paco, pues si contaba un chiste y soltaba un taco, pues lo soltaba y en fin. Pero en televisión no se podía entonces. Claro, cuando José María Íñigo escuchó aquella cinta, Pepe, que aquí no se puede decir taco, que hablas con Paco y que eso. Y me acuerdo que estábamos en casa viendo el programa de José María Íñigo en el que salió por primera vez Paco Gandía contando el chiste de los garbanzos. Y estábamos en casa y mi padre estaba tirado porque estaba viendo a Paco que cada vez que en su chiste normal soltaba en un bautizo, pues soltaba su taco, su palabrota o lo que sea, ahí guardándosela para no soltarla. Ese Paco dándole giro al chiste para no soltar taco y estaba mi padre en casa tirado. Claro, porque tu padre sabía lo que le estaba pasando en ese momento. Porque es que lo había lesionado. Paco, por favor, Paco. Pero ahí vino, contó el chiste del garbanzo, que fue el único que contó en su primera actuación, creo recordar, si la memoria no me falla. Volvió ahí a la semana siguiente y contó el del entierro. Y ya a partir de ahí ya fue un habitual. Íñigo, bueno, él fue el que lo sacó, Íñigo. El programa de Íñigo fue la primera vez que fue a televisión. Vamos a ver cómo antes de eso Paco pasa muy buenos momentos en el Bar Becerra. En Puerta Osario, Paco comienza a frecuentar el Bar Becerra, regentado por Enrique Becerra, gran restaurador sevillano, que llegaría a convertirse en uno de sus grandes amigos. Allí aprendería a escuchar con atención, a observar la vida y la idiosincrasia sevillana con los que construiría su personalísimo humor. En el Becerra se le pasarían las horas contando chistes en un ambiente animado como nunca antes. Yo siempre he estado viviendo la calle, escuchando a uno, escuchando a otro. Quizás yo he escuchado siempre con mucha atención todo lo que me ha gustado, ¿no? Le he puesto siempre mucha atención. Y después he tenido buena memoria, he guardado muchas cosas y yo cuento a lo mejor muchas cosas que algunos con 100 años dirían, cuando lo he escuchado es esto, ¿no? En 1954 nace su hija mayor Elisa y 4 años después llega María Dolores. Paco fue un padre cariñoso y lleno de generosidad que siempre defendió valores como la honestidad y la disciplina. Una de las grandes pasiones de Paco era cantar. Ya de pequeño destacaba por su buen oído y afinado timbre. Siempre sintió especial devoción por las murgas y el flamenco. Ale. María de la O. Qué desgraciadita tú eres, gitana, teniéndolo todo. Ale. Te quiere reír. Y hasta los ojitos los tiene morados de tanto sufrir. Maldito Paraney, Que por su culpita dejaste a gitano que fue tu querer. ale. Castigo de Dios, castigo de Dios. Ey, la crucecita Que lleva al hombro María de la O. Pero Terrible, tú como ella se ría, si eso lo sabía yo.
Eso lo sabía yo, que se reía. ¿Qué has dicho? Pero tú, ¿qué vas a esperar de lo más parecido al escarabajo de la papa? Hombre, Paco, pero si es que has Sí, dicho ¿qué? es la crucecita aquí que lleva al Que hombro. llevas al hombro. Pero ¿y eso cómo puede ser? Como al hombro. Entonces, ¿cómo es? Que lleva a cuesta. Que lleva a cuesta, bueno, ¿y qué más quiere decir? La lleva a cuesta, pues, más que la lleve en el hombro que la lleve en otro lado. A finales de los años 60, solía actuar en la bodeguita Vicente el Traga junto al guitarrista Gutiérrez y el Pali. Paco y Vicente entablaron una gran amistad, convirtiéndose este último en su representante. Él era una persona muy observadora, ¿no? Quizá también ahí la base y la forma de contar las cosas y así entendió perfectamente cómo era la idiosincrasia sevillana. Yo creo que, como decía antes con lo de la memoria, lo de la observación, que además yo creo que es el arma, la herramienta fundamental del humorista, ¿no? Pero es que Paco llegaba a un sitio y retrataba al primero y enseguida te sacaba la chispa, la cáscara, el retrato lo hacía, y además pero clavándolo. Y ahora con su manera de hacer, con su manera de decir las cosas, con su manera de expresarse, con su manera de verlo, pero observador y analítico profundo, ¿eh? Eso unido además al magnetismo personal que Claro, tenía, él porque también. donde llegaba, que era lo que hablamos en las actuaciones en el Bar Becerra, o en cualquier lugar donde llegaba, se ponía y atraía la atención Claro, inmediatamente. es que hay veces que él contaba lo que él veía y lo que le pasaba a él. Fíjate, se observaba y estaba pendiente de cualquier cosa que le pudiera pasar, porque él lo transformaba y lo contaba como anécdota o como chiste, y a lo mejor no era chiste, porque él contaba su vida, Sus casos verídicos. Sus casos verídicos. y decía la gente, ¡ay, qué cosa más graciosa, esto, lo otro! Y decía mi padre, si tú supieras que es verdad. Es que Gracioso ahora que lo cuento, ¿no? Lo que tú dices, Ana, el Paco Gandía de encima del escenario y de debajo del escenario varía muy poco. Paco Gandía tenía una manera de expresarse, una manera de hablar que era, bueno, pues muy similar. Entonces tenía ese magnetismo del que habla. A todos nos gusta estar al lado de alguien que te hace reír, que te cuenta las cosas de una manera especial y ese era Paco Gandía. El Paco Gandía era un tipo muy gracioso, no un chistoso, no un guasa, no. Era un tipo muy gracioso, que tenía mucho ingenio, que tenía mucha gracia, la gracia de verdad, la buena, no la gracia, no la guasa, la gracia de verdad para contar las cosas, para decirte cualquier cosa y de la manera más natural, ¿no? Tú lo más que tiene que ver que los años que se ha llevado y no ha molestado a nadie. Ni ha imitado a nadie, ni ha molestado a nadie, ni se ha vestido de nada para hacer gracia, es lo suyo y lo suyo. Y Elisa, y nadie lo ha imitado. Hay- Y nadie lo ha imitado porque no se puede imitar a Paco Gandía. Hay un humorista que es joven y lo tiene siempre el hombre, dice, esto va por ti, para el maestro, Ah, Paco", bueno, sí, tú hablas de... que lo quiere imitar, Sí. que lo quiere imitar. Sí, pero es muy complicado. Pero Bueno, yo pero no. eso es una imitación que hace, además yo creo que lo hace, es amigo mío y sé que lo hace con muchacho el rubito, con el bajito. corazón. Pero quiero decir, me refería a copiar el estilo, a imitar el estilo, a intentar hacer las cosas como lo hacía Paco. No le han salido imitadores en ese sentido porque es que no es posible. No es posible. O sea, es que no es posible imitar un Es que tenía su estilo humor inimitable. personal, es que era nato, era su humor nato. Tiene 5 hermanos y ninguno ha salido. Y tiene hijas, que sí, que nos gusta mucho reírnos y tenemos algunos detalles, pero como él no. Como él no. Ahora también tenía una madre muy graciosa, ¿eh? ¿Ah, sí? Mi madre era graciosísima. Mi madre, no de contar chistes porque ella no... Pero ella te hablaba y te tirabas con ella de risa, contándote cosas que le habían pasado y... Bueno, eso era Qué familia más divertida, Elisa. divertidísima. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos conociendo un poquito más a fondo a Paco Gandía.